Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Seguimos en estas conversaciones hoy con los candidatos presidenciales, con uno en particular. El invitado es Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial ahora por el Partido Demócrata, a quien me gusta mucho saludar. Bienvenido, doctor Miguel Uribe. ¿Cómo van las cosas? Gracias, Ricardo. Gracias por invitarme, por tenerme aquí contigo y con todos tus oyentes. Vamos bien, Sí. vamos bien, vamos trabajando bien para sacar a Colombia adelante, para que siga bien, para que mejore cada día, para que todos tengamos una mayor esperanza, para que podamos vivir mejor en Colombia. Bueno, ¿por qué usted vuelve a la carrera presidencial? ¿Cómo es esa historia de que usted sale en diciembre por todos los enredos que ya le preguntó el Centro Democrático? Pero ¿por qué decide volver ahora, aterrizar en el 2026 ya como candidato con el aval de un partido? Porque yo no quedé satisfecho con lo que pasó en el Centro Democrático aquel 1 de diciembre. Sí, Yo estaba ahí porque después de mi discurso en la catedral el 13 de agosto, sí. el presidente Uribe 4 días más tarde me llamó a mí por teléfono y me invitó a una reunión el domingo con los precandidatos para que la familia pusiera un quinto precandidato. Y 4 días más tarde, el 21 de agosto, estaba yo en su casa informándole que la familia había decidido que era yo, porque la única condición que él ponía era que fuera del Centro Democrático y yo fui fundador del Centro Democrático con él en 2014 y porque teníamos muy buenas relaciones, él y yo, desde que estuvimos en segundo primaria juntos hace Mm, muchísimos años, cuando teníamos 8 años, en 1960. sí. Luego yo fui secretario del presidente Turbay, secretario económico en 1979 y al año siguiente mataron al director de Aeronáutica Civil, que era un antioqueño primo hermano de mi padre, o sea, también primo segundo mío. Y el presidente Turbay, con quien yo tenía una gran cercanía, me preguntó que quién nombraba y yo le recomendé que nombrara a un joven de 28 años, como yo ya entonces, ese año teníamos 28 años, que era Álvaro Uribe Vélez. Mm. Y hemos tenido una buena relación, entonces yo acepté seguir y lo que pasó fue que tal vez él nunca pensó que el resultado que iba a haber, él pensó que iba a ser espuma y resulta que al 30 de noviembre yo cuadruplicaba a María Fernanda, Paloma y Paola, que dicho sea de paso llevaban 12 años en el Senado y Sí. apenas tenían 1% de intención de voto. Yo no entiendo cómo estaban aspirando a ser candidatas a la presidencia de esa manera si no habían podido en 12 años hacer mucho más. Y él no quiso, me cambiaron las reglas de juego 7 veces, Mm. cada vez que yo les iba ganando y al final ya ni me tenían en cuenta, ya no me hablaban, no me tenían en cuenta, todo estaba excluido de todo el proceso, ya yo me iba a tener que someter a un proceso a ciegas, a que me dijeran el resultado fue este cuando las encuestas mostraban lo que mostraban, pero él tomó la decisión porque él es el dueño de ese partido, es un partido caudillista, él es el dueño, es el amo, señor, allá no se hace sino lo que él diga, allá los estatutos valen muy poquito. Listo, yo lo acepté porque no tengo más camino, sin rencor, sin molestia Sí. alguna, como soy yo. Soy un hombre muy sereno y nunca estuve conforme. Y a los 8 días, y al mismo día, al día siguiente, apareció el doctor Pedro Adán Torres del Partido Demócrata Colombiano y me dijo que me ofrecía el aval. Y yo le dije Sí. que iba a conversar, iba a meditarlo. No obstante, a los 15 días ya le había dicho que sí. Y como ya estaba entrando la Navidad, pues decidimos que a partir de enero seguiríamos, porque la razón mía para estar allí no era porque yo estuviera con una aspiración personal, sino porque la voz de Miguel debería haber estado y la voz de Miguel, según lo que te estoy contando, fue silenciada 2 veces, asesinada 2 veces. La primera con su asesinato brutal y la segunda vez con el asesinato que me hacen a mí en el Centro Democrático cuando me expulsan sin ninguna razón y sin que yo hubiera renunciado. Dígame, Y la voz doctor de Miguel Miguel. debía estar ahí. Varias cosas que me dice usted ahí de lo que pasó en esa ruptura con el Centro Democrático, pero una que quiero, en la que quiero detenerme es la de el dato que usted tenía de que cuadruplicaba al siguiente en la encuesta del Centro Democrático. ¿Usted cómo supo eso? Porque el Centro Democrático revela los resultados como el 16 de diciembre. Al 30 de noviembre, esos datos, ¿usted cómo los obtiene? Eso era la encuesta abierta, la encuesta que hicieron internamente. Ese dato de la cuadruplicada, ¿de dónde salió? Te lo estoy hablando de la encuesta de Inbamer que publica Inbamer el domingo por la noche, Ah, el ok, 30. ok, la que se hizo pública, la de Caracol Sí, y Blue Radio. Ah, entiendo, sí. sí, esa, claro. Y así venía en esa tendencia, venía con tres anteriores del CNC, Sí, desde agosto, septiembre
y octubre y noviembre. Pero eso era una Entonces, encuesta, la que estaba haciendo Uribe, Álvaro Uribe, era una encuesta interna, que era con sus militantes y que fue la que mostró el 16 de diciembre. Esa encuesta, ¿usted cree que fue una pantomima, que fue a dedo, que escogieron a Paloma Valencia finalmente? pues hombre, nunca publicaron los resultados de acuerdo con la ley colombiana. Mm, Se le encargaron a encuestadoras extranjeras, utilizaron encuestadoras extranjeras para una decisión de un candidato presidencial cuando la ley parece indicar una cosa distinta y nunca publicaron, pero yo ya no estaba allí. sí, Ya, ya ese no era asunto mío, ya ellos podían, ya ese fue el asunto, esa fue la pelea que tuvieron con María Fernanda, ya no era conmigo. Ya yo sí. no tenía nada que ver con eso. Pero usted nunca supo entonces si a used lo contaron en esa última encuesta, esa interna. A mí no No me lo, con- contaron. no lo No, contaron. no, Ok. no me contaron. Doctor Miguel, quiero que hablemos antes de seguir hablando. ¿Cómo, cómo? Ricardo, quiero recordar una cosa, Sí. una sola cosita que publicó por ahí el Centro Democrático cuando María Fernanda estaba exigiendo alguna publicación, mostraba que el 64% de la gente no había votado. Del partido. Sí, pues en esa encuesta que ellos hicieron a quien Sí. se la hubieran hecho, eso es muy diciente. Pues mire que yo he hablado con Andrés Forero en entrevistas, con Rafael Nieto, por lo menos esos dos me dijeron que no votaron, entonces me llama la atención, pues que fueron figuras, los dos primeros de la lista, nada más y nada menos. Y no, me dijeron que no habían votado, porque les pregunté directamente a ellos cómo habían votado esa encuesta. Óigame, Interesante. quiero antes de seguir hablando de mecánica electoral, también hacer una pregunta sobre su regreso a la contienda electoral. Y quiero que me lo diga muy concreto. Usted dice que regresa porque quiere recoger las banderas de su hijo, de Miguel Uribe Turbay, el senador asesinado. ¿Cuáles son esas banderas? ¿Cómo las resume? ¿Cómo las describe usted? La resumo, primero empezar con el tema de la seguridad. Mm, Miguel estaba empeñado en que este país tenía que volver a ser seguro, que no podía seguir, no podíamos seguir viviendo como estábamos viviendo con la violencia que teníamos, con el narcotráfico, con la extorsión, con la guerra y además porque por eso dio su vida. A mm. él lo mataron porque estaba incomodando a los malos, como él los llamaba, porque les estaba pisando los talones y su propuesta y su propósito estaba cautivando a Colombia. Entonces, esa bandera, que es la más importante, porque hoy el problema más grande que tiene Colombia es el de seguridad, hay que continuarlo como Miguel lo quería hacer. Segundo, Mm. Miguel quería un país unido, distinto. Miguel no era polarizador, Miguel no era radical, Miguel no trabajaba sobre la base de ideologías. Y yo pretendo seguir lo mismo y proponerle a los colombianos que no estemos en los extremos, que no hagamos nada radical, que esto no es un problema de ideologías de derecha e izquierda, como Miguel también lo planteaba, Sí. sino que es de los colombianos, que nos tenemos que unir todos los colombianos, que queramos vivir con un país en paz, con la constitución, con la ley, con empleo, con seguridad, con salud. O sea, es un tema bastante diferente a lo que nos están proponiendo en un lado y en el otro. Óigame, y ya que menciona eso de extremos, me quisiera devolver un poquito a la figura de Abelardo de la Esprilla, que también sonó en ese tema de su salida del Centro Democrático. Él le puso a usted una trampa y después le fue a contar a Álvaro Uribe cómo fue ese cuento de que usted le fue a decir que iba a renunciar para, no sé, ser su vicepresidente o para estar en su campaña. Te voy a narrar cómo fueron las cosas porque nada más lejos de la verdad que lo que los dos han dicho al decir que yo le pedí a Abelardo la vicepresidencia. Eso es Mm, perfectamente falso. Después de que Miguel muere, Abelardo viene a visitarme a mi casa 3 o 4 veces. Yo puedo equivocarme, no tengo las fechas grabadas como yo que acostumbro a apuntar las cosas. sí. 3 o 4 veces me llamaba con frecuencia y desde la primera vez vino a ofrecerme la vicepresidencia. Mm. Yo ya estaba en el centro democrático y él ha reconocido eso. Él lo que reconoce es que me lo ofreció 4 meses antes, pero no reconoce que ese día que se le ocurrió decir que yo se la fui a pedir. Así no fue. En esa última semana yo estaba en una coyuntura difícil para mí y era, me tienen excluido de la encuesta, no me Sí. han dado, no van a hacer, no van a auditar, van a tomar la decisión que les dé la gana, están escogiendo encuestadoras de otro país. ¿Qué debo hacer yo? Quedarme, aunque voy 4-1, quedarme
y esperar el resultado y que me digan que no fui yo y entonces aparecer como un perdedor o retirarme. Hombre, y por cosas del destino, que a lo mejor fue el retiro, por cosas del destino, esto es la visita mía donde Abelardo es el 30 de noviembre, domingo, en avión de Avianca, con policía, en Sí. Bogotá, en Barranquilla, nada secreto, nada. Y ella había ido una vez y él había venido 4 veces a mi casa porque Uribe elogiaba a Abelardo. Uribe tenía 3 o 4 candidatos, Abelardo, Vicky, Pinzón, se tomaba fotos con él, le elogiaba al papá, en fin. Mm. Ese viernes, Abelardo y yo hablamos estando él en Buenos Aires por la noche y me dijo, Miguel, es que tú y yo somos impatibles juntos. Y entonces, si yo quiero hablar contigo, hombre, yo le voy a decir a mi asesor que vaya a verte. No, yo quiero hablar contigo. Yo le acepté porque no podía aceptar de ir a verlo y almorzar con él el domingo. Sí. Cuando yo me siento a almorzar con él, por si es que me tiene grabado, y esta es la verdad, yo no sé si la grabación podría estar editada, me dice, Miguel, mi asesor me dice que la vicepresidencia no se resuelve sino en marzo. Y entonces, bueno, está bien, listo. Si no es así, pues no hay problema. Almorcemos y me voy. Pero hace 4 meses me dijiste una. Ah, sí, pero es que eso fue hace 4 meses y ya no. Hay unas contradicciones, listo, no hay problema, me devuelvo. No, no tengo por qué oír la propuesta que me iba a hacer. No obstante, mientras almorzamos hubo una conversación privada que no Sí. tiene por qué entender, que no, ¿qué tal que lo que uno expusiera, y además lo que yo expuse, lo había dicho en Bogotá la semana anterior, que era, estoy preocupado porque no me quieren dar la información, porque no quieren auditar la encuesta, no Pero quiero. usted en esa comida nadie le propuso al otro ser vicepresidente o sí hubo Él la mismo, propuesta. ya me dijo que no. Yo voy a decirle cómo es la propuesta tuya. Y ya me Sí. dijo, no, es que hoy no, en ese de domingo 30 ya no. Mira, me dijo esta palabra. Tú y yo salimos a las plazas a diaria mi campaña dentro de 15 días y en la tarima construimos la vicepresidencia. Y no, Abelardo, es que yo no estoy en esa situación, yo voy a ganar la encuesta del Centro Democrático, yo estoy en otra cosa, Pero pero quiero oír tu. si no fue para hacerle la propuesta y nada, ese encuentro usted lo lee hoy como una trampa para después irle a contar a Uribe. Mira, yo he sido el único candidato o precandidato que no me he puesto a atacar a nadie y Mm. menos a Abelardo. Yo no puedo saber si él y Uribe estaban unidos para hacerme lo que me hicieron. Yo eso no lo sé. Sí. Lo que sí sé es que yo no salí de ahí a que él al día siguiente, a las 8 de la mañana o a las 9, llamara a Álvaro Uribe y le dijera, porque lo que la sensación que dan es que aquí estuvo Miguel y yo como estoy solidario contigo y soy fiel a ti, leal a ti, Álvaro Uribe, tengo que contarte que él vino a hablarme de la renuncia. ¿Cómo así? Así es como ellos lo narran. Mm. Entonces, y el otro, el señor Uribe, que tenía ganas de que yo no fuera candidato, sino Paloma se calentó porque su inteligencia emocional es muy poquita y manda al director a que haga un comunicado expulsado Miguel Uribe del proceso, como si tuviera 10 años en el colegio que me expulsaron del colegio. Me acordé de aquella época que cuando a un niño lo expulsaban del colegio no podía ir a ninguna parte, ni tenía amigos, ni no podía volver a otro colegio. Y no quiso hablar conmigo, le escribí, lo llamé, no me contestó, no quiso ponerme la cara, el director menos, y ya listo, acepté, pues ya, y no tengo ningún rencor, me río del tema. Sí, no, Y, eso veo que se ríe usted del tema. Rota entonces la relación con su compañero de primaria. pues él cuando quiera que me llame, que yo estoy listo a hablar con él, pero yo hoy no tengo nada que decirle porque él fue el que rompió, él fue el que no me quiso volver a atender. Cuando él quiera, volveré a estar aquí estoy, porque en la catedral yo fui muy generoso con él en ese discurso Sí, me y acuerdo. le dije que quería que hiciéramos uniones más. Hoy cualquiera pensaría, pero ¿cómo es posible que si Miguel fue tan amable con él, que estaba detenido, lo haya maltratado de esa manera? Pero Mm. bueno, así es la naturaleza humana y así es la de él, pues ¿qué más hacemos? Pero yo estoy aquí firme. Óigame, Así es. doctor Miguel, hablemos ahora del Partido Demócrata, de su campaña, ahora de lo que viene en adelante. Y usted se está riendo y aquí hay un chiste que le quiero hacer. Vamos a ver usted cómo lo toma, que yo dije cuando salió esa coalición que era una coalición nusita, que usted es el más blanco de los candidatos con un partido afro. ¿Eso cómo se puede explicar? ¿Cómo poder entender?
que usted, el más blanco de los candidatos, está con Pedro Torres, el Ah, del Partido Demócrata. hombre, eso pega perfectamente con la Colombia que Miguel quería y la que yo quiero. Es que la Colombia es de todos. Mm. Y yo no estoy para hacer excepciones de ninguna especie, sino que por el contrario, lo que quiero es gobernar con ellos y quisiera que todas las etnias y todos los grupos que hay en Colombia nos unamos y trabajemos todos por cada uno porque todos cabemos. El hombre fue extraordinariamente amable y querido conmigo en esa carta que me mandó pública. Sí. Y ahora he descubierto un señor maravilloso, un hombre que es graduado en Derecho con una vida muy difícil que tuvo para llegar hasta la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, con maestría, con doctorado y con una comunidad organizada. Es maravilloso lo que ellos han hecho y si todo eso lo podemos seguir transmitiendo por todo Colombia y todos nos juntamos así y todas esas comunidades afrocolombianas yo las puedo representar y trabajar con ellos, maravilloso, maravilloso. Me siento que Dios me dio un regalo con Pedro Adán y todos ellos. Pero usted había tenido, digamos, contacto anteriormente con estas comunidades afro, no sé, con la gente de San Basilio de Palenque. ¿Cuál era No, ese puente que había? ¿No había ninguno? no, fue él que al verlo el 1 de diciembre lo de Uribe el lunes. El Sí, martes yo hago una rueda de prensa y digo por qué me salí sí. y renuncio pues a la militancia del partido, no al proceso. Y él le escribe a mi asistente, se busca mi teléfono y le escribe que él quiere darme el aval, que ese es el señor Uribe, que él quiere hablar conmigo. Y a la semana siguiente, el 11 de diciembre, vino a mi casa, aquí en Bogotá, y nos tomamos la primera foto que le voy a decir a Leslie que te la mande, la primera foto de él y mía, Mm. para esa comunicación que estás haciendo en la biblioteca de mi casa. Y me insistió y le dije, hombre, déjamelo pensar. A los 8 días me empezó a llamar y me dijo, por favor, resuelva, usted puede ser presidente de Colombia, yo quiero que sea presidente de Colombia, es el que nos puede representar. Y me mandó una carta pública que divulgaron Mm. en todos los medios. Y yo le acepté porque fue muy generoso y muy amplio y porque al fin y al cabo un aval es necesario. Claro. Y Ya no había tiempo de firmas, ya no había forma de firmas en ese momento ni nada. Usted, pero eso me lleva a hacerle una pregunta. ¿Usted cómo lee, ya que está representando a un partido afro, cómo lee la sociedad colombiana y usted en particular, en algún momento cree que ha sido racista? yo no, yo nunca. La No, no, sociedad. sí, sí, yo creo que sí, pues ya no tuvimos que hacer en 1860 la libertad de los esclavos, ya eso Mm. pasó, ya por ahí pasamos nosotros. Y lo que esta gente tuvo que hacer, el antecesor de Pedro Adán, que es Benco Biojó, que fue el que salió de Cartagena y se fue para Palenque y fue el primer pueblo libre de América. Pues Ajá. claro, ellos estaban bajo un yugo en aquella época hace 200 años, pero yo diría que en el lapso de vida mío, yo cumplí 73 años el 1 de noviembre del año pasado Sí. y en ese lapso de vida, digamos, de 60 años que tengo recuerdo y en la casa que yo viví con mi papá y mis abuelos, eso no, a mí no me educaron así, ni nos educamos con una cultura ni de sometimiento, ni de separación, ni de racismo. Yo nunca la he tenido, yo nunca la he sentido, ni la sentí con el presidente Turbay. No, no la he sentido. Yo pienso que el siglo XX ya fue un siglo de convivencia pacífica. Yo no creo que haya habido guerra entre nosotros, entre nosotros no, contra los negros en Colombia o Ok. contra las comunidades afrocolombianas. Doctor Miguel, hablemos estos minutos de algunas de sus propuestas. ¿Qué tiene en mente? Usted ya me mencionaba lo de seguridad, pero ¿cómo resumiría ese programa de gobierno suyo, no sé, en tres ideas concretas para los colombianos que lo están viendo y lo están escuchando? ¿Qué quisiera ser usted si es presidente a partir del 7 de agosto de este año? Mira, yo he dicho yo hablo de la primera de seguridad es porque sin seguridad no hay nada. Sí. Sin seguridad no hay confianza, sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay empleo, sin empleo no hay beneficio para nadie. O sea, mira, acabo de leer un dato de enero donde ha sido un mes prácticamente de inexistencia de cero inversión extranjera en Colombia. Mm. Ese es muy mal síntoma. En diciembre, el déficit comercial nuestro, o sea, compramos más que lo que vendimos en 1.178 o 1.183 millones de dólares. Eso es muy grave.
permanentemente estamos en eso y eso tiene una razón de ser, eso se aumenta en la medida en que el dólar sea más barato. Aquí tenemos en economía que ponernos a invertir, a dar seguridad para que podamos invertir. Y tenemos que crear un proyecto especial otra vez de exportaciones. Yo quiero ser un gran promotor de exportaciones porque sin eso la economía nuestra nunca va a avanzar y nunca vamos a enriquecer al país. A mí me tocó vivir en 1968 cuando este país se quedó sin dólares. Sí. El presidente de la época tuvo que expedir un decreto que fue el 444, que fue el decreto cambiario, donde prohibió que los particulares pudieran tener dólares, lo volvió delito, creó la superintendencia de control de cambios, que podían entrar a la casa de una persona y retenerle los dólares. Y nos quedamos sin nada, pero lo más importante fue que se tomaron dos decisiones adicionales. Una, sustitución de importaciones. Y eso fue lo que hizo esa creación de impuestos de empresas gigantescas y de Mm. industrias que se crearon a partir de 1968 hasta 1991, cuando vino la apertura y se empezaron a acabar otra vez y destruimos lo que habíamos hecho en esos años. Y la segunda fue la promoción de exportaciones. Y llegamos a exportar a muchos países y tuvimos un gran comercio internacional y también lo destruimos. Hoy tenemos que volver a eso en términos de organización de país. Tenemos que hacer un plan de exportaciones a 20 años y volver a ser exportadores de algo, comida, energía, potencia mundial energético puede ser Colombia, potencia mundial alimentaria con los llanos, con la Orinoquía. Mm. Tenemos que poner la minería ilegal a funcionar para el país y no para los ilegales, porque está funcionando, pero para los ilegales. Ecopetrol debe volver a funcionar al máximo. Con todo eso vamos a tener dinero en las arcas públicas para poder atender todo lo social. Lo social que está funcionando hoy tiene que continuar. Nada de lo que yo no haría, yo no terminaría ni cambiaría nada de las conquistas sociales que han tenido en este gobierno las personas o que les han dado los beneficios que ha dado el gobierno de Petro, porque el, tenemos un tema muy grave que es el hambre. Sí. Hay mucha gente que en Colombia se está acostando con dos comidas en el día y eso hay que Bueno. solucionarlo. Eso no puede seguir así. Yo soy un empresario exitoso. Crecí entre máquinas, entre telares, entre hilanderías, crecí en máquinas de textiles, de sintéticos, de ensamble de automóviles y quiero que esto siga funcionando para todos. Yo no Pero puedo pensar. qué avances, qué pena lo interrumpo ahí, pero me detengo un segundito, qué avances sociales del actual gobierno de Gustavo Petro recogería usted? ¿Cree que han sido valiosos y que continuaría? Los subsidios, hay que seguirle ayudando a la gente. Todos los subsidios que ha puesto Gustavo Petro yo los recogería y seguiría con ellos adelante. No suspendería nada por ahora. Yo lo que haría es llegar rápidamente a tomar dos decisiones. Una, Sí. en cuanto a la salud, que hay que resolver el problema de los medicamentos. Yo soy Mm. un empresario, yo sé resolver problemas, sé crear equipos. En aquel momento hay que encontrar una solución inmediata para que los medicamentos no sigan faltando. Algo así parecido a lo que pasó con la pandemia y las vacunas y lo que se hizo entonces. Sí. Pero eso hay que enfrentarlo. Y lo segundo, el acceso al crédito. El, los colombianos tienen que tener acceso al crédito barato, porque si no, no van a tener posibilidades de emprender nunca y de cambiar su estatus social, a menos de que haya mucha inversión extranjera o mucha inversión colombiana y haya una oferta de empleo mucho más grande que la que hay hoy y de mejor calidad, porque hoy más de la mitad de los colombianos están viviendo en informalidad, que eso también es muy grave, de manera que hay que dejar las cosas buenas de Petro. Yo no le cambiaría a Petro lo que él haya hecho en avances sociales. Yo lo que cambiaría es lo de la seguridad, lo de la salud y me pondría a dar una cosa nueva que es el acceso al crédito con el grupo bicentenario que es el Sí. grupo financiero del Estado, que La es el holding, sí. tercero. Sí, la holding Sí, financiera del Estado. Doctor Miguel, quisiera preguntarle cuál es su lectura y su apuesta frente a la campaña presidencial. ¿Dónde cree que se puede abrir usted espacio en estos meses que quedan de aquí a la primera vuelta? Porque vemos, digamos, un sector que es la derecha, tomado por Abelardo de la Espriella y su anterior
contrincante que era Paloma Valencia, en la izquierda quizá Roy Barreras e Iván Cepeda, un centro con Sergio Fajardo y Claudia López ahí compitiendo. Usted entra como candidato a llegar a la primera vuelta, que supongo que es su apuesta de mantenerse ahí. En todo este panorama que le estoy pintando, ¿dónde se ve espacio usted para conseguir votos? Me veo en el centro para el lado derecho, porque yo no soy radical, ni soy Sí. extremista, ni propongo nada de lo que se propone para acabar para la forma de arreglar los problemas que proponen en un lado y en el otro. Hablemos, por ejemplo, de decir que se acaba la propiedad privada. Mm, Eso sí es llegar a la ruina total, porque ya ese experimento del comunismo, del socialismo o de que todo está en manos del Estado ya lo vivimos, ya el mundo lo vivió. Lo vivió desde 1917 hasta 1989 con la caída del muro de Berlín y fue un fracaso total. Hoy nos quedan dos ejemplos, mm, porque hay uno que no se puede conocer bien porque eso ya sí es una cosa extrambótica y que parecería que es de otro planeta que es Corea del Norte. Pero sí. aquí cerquita nos quedan dos ejemplos, Cuba y Nicaragua. Venezuela, que es el tercer ejemplo de esos, yo espero que después del 3 de enero eso cambió definitivamente, porque además es muy Mm, importante para vamos a ver. nosotros el 3 de enero. ¿Sabes por qué? La plata del magnicidio de Miguel vino de Venezuela. ¿Y por qué vino de Venezuela? ¿Qué empate había entre Venezuela y Colombia? ¿Y quién de Colombia organiza el magnicidio de Miguel y hace que esa plata venga de allá para acá? Ahí vamos en esa investigación y eso sigue adelante. Bueno, pero entonces el extremo del lado el del lado izquierdo, que llaman aquí izquierdo, que nos propone eso no sirve. Y el otro extremo tampoco, porque tampoco el sector privado resuelve todo. Sí. Tiene que haber una mezcla, que es con la que yo he convivido desde que tengo uso de razón y memoria y hasta ahora. Pero Hemos digamos, vivido se vería haciendo, una no sé, democracia liberal, alguna, llamémoslo así. ¿Ah? sí, un centro liberal. ¿Usted se vería, digamos, haciendo alguna alianza, algún acercamiento con estos candidatos que le he mencionado que están en el centro? No sé, Sergio Fajardo por un lado, que pues ya se va a primera vuelta, pero no sé si hay algún pacto político de aquí a eso. Claudia López, que también, bueno, está en la centroizquierda. Roy Barreras, que también está en centroizquierda. ¿Usted con esos nombres, con alguno de ellos, se vería pensando un acercamiento? Mira, yo lo que vería es de acuerdo con lo que nos propongamos hacer. Mm, Aquí nos tenemos que sentar, las alianzas, ¿cómo se hacen? Yo quiero hacer esto, yo creo que se debe hacer esto, yo creo que se debe hacer esto. El otro dice, y nos ponemos de acuerdo y lo logramos. Yo creo que lo podemos lograr. pero con Y alguno ese de es ellos, ¿con quién se vería haciendo una alianza? con el que esté, con el que yo me pueda poner de acuerdo. Yo no tengo ninguna limitación contra ninguno. Yo no declaro a ninguno de ellos enemigo mío, porque el enemigo mío es otro, la pobreza, la inseguridad y especialmente el narcotráfico. Si me Pero pusieran a digamos, mí a... Paloma, por ejemplo, ¿Paloma estaría incluida ahí o usted cree que esa puerta está cerrada? Ah, no, esa puerta está abierta. A la hora de que estemos allá, estamos abiertos, Mm, porque yo no les he hecho nada, yo no veo por qué se van a querer quedar solos. sí. Si nos estamos, ¿con quién se tiene que juntar uno? Con los que seamos la mayoría, no con las minorías en ese caso, sino con los que lleguemos a esa primera vuelta y aglutinemos más. Ahí es donde vamos a estar la mayoría. Y yo Bueno, creo que le encontramos un camino para vivir bien dentro de un Estado social de derecho. Yo sí quiero la constitución actual, yo la voy a hacer y sí. creo que es buena. La podemos seguir mejorando, pero no hay necesidad de ir a hacer un cambio radical simplemente por un problema ideológico. Doctor Miguel, hablemos estos minutos finales de algo que usted ya me estaba mencionando, todo lo relacionado al magnicidio de Miguel Uribe Turbay, de su hijo. Con todo lo que ha pasado, o con todo lo que se ha conocido más bien, los detalles de la investigación, lo que usted puede acceder como familiar, ¿qué teoría tiene usted de lo que pasó? ¿Qué hubo detrás? Ya me estaba mencionando algo de Venezuela, pero ¿cómo arma usted, cómo está armando usted ese rompecabezas de ese hecho? Aquí hubo alguien o más de una persona Mm, que decidió que Miguel no era lo que Miguel iba a ganar la presidencia, que Miguel los estaba incomodando, que Miguel estaba por el camino que era y que había que sacarlo del camino. Uno. Dos, le cobraron también lo ponían en la mira por ser el candidato del Centro Democrático. mm, O sea, a Miguel lo mataron haciendo política por el Centro Democrático y por Uribe.
A Miguel lo mataron porque lo apuntaron a que fuera el representante de Álvaro Uribe Vélez, o sea, lo marcaron con él. Lo marcaron con que si Miguel era presidente, equivocadamente, iba a volver aquí a dominar el espacio político Uribe. Sí. Y eso no era así. Si bien él representaba al Centro Democrático y había sido el senador más votado hace 4 años, Mm. él tenía su personalidad y su proyecto y su programa. O sea, ahí lo encajaron mal. Esas son las dos razones. Una porque él estaba incomodando y la otra porque pudieron haber de una vez matado a dos pájaros de un tiro. Uno a Miguel porque los incomodaba por lo que él estaba logrando y dos, porque si él llegaba a ser presidente, volvían a tener a Uribe en cuerpo ajeno en la presidencia y en Pero eso pero eso en quién se traduce, ¿en la segunda Marquetalia, como se ha mencionado varias veces, o de la segunda Marquetalia mandó la plata. ¿Quién se la entregó a la segunda Marquetalia en Venezuela? ¿Maduro? ¿Quién fue? Alguien le tuvo que haber dado la plata porque ellos no la tenían, porque Iván Márquez estaba en mala situación. mm, El Zarco Aldiniver era un sicario, un, un comerciante de su maldad, de que él se vendía al mejor postor, él estaba del haciéndole un trato. mercenario? Mm, Eso, esa era la palabra que estaba sí, buscando, sí, sí. un mercenario. Pero alguien dio la orden desde aquí. Yo espero poder llegar allá. Alguien, Y no tiene sospechas a hoy de quién pudo ser ese alguien. pues estamos en eso, ¿no? Pues tenemos que llegar ya a una cosa concreta, pero yo espero que lleguemos a que haya una fuerza, una unión entre alguien de Colombia que le pidió a Venezuela que interviniera y que mandaran la plata porque de aquí no la podían poner y, y vamos a llegar a algo, ojalá antes de elecciones llegáramos a eso. ¿Y usted cree, doctor Miguel, que, no hablando de ese tema del dinero, pero sí en el tema de la protección, qué responsabilidad le cabe al gobierno del presidente Petro en ese hecho? Toda la falta de protección porque se la negaron. Eso que pasó hace como un mes con el director de la ONP es Mm, verdad. Otra cosa es que el procedimiento puede haber estado mal hecho, como dijeron en la fiscalía, después de que lo iban a imputar porque por no haberle dado la protección a Miguel. El gobierno de Petro le negó a Miguel la protección. No se la quiso dar. Él la pidió en 25 ocasiones en los últimos 2 años. La última vez fue una semana antes de su magnicidio, su asesinato, y no se la quisieron dar, se la negaron. Hay un estudio donde se ve cómo los esquemas de seguridad de otros candidatos, de otros precandidatos, eran 4 y 5 veces más robustos que el de Miguel. A Miguel se lo negaron, sí. A Miguel lo han debido proteger mejor y tienen una responsabilidad. Y fuera de eso, Petro tiene una responsabilidad política, porque Petro lo hostigó, mm. porque Petro ayudó a marcarlo, como te estoy diciendo. Petro ayudó a marcarlo que ese era el que no nos convenía porque representaba el lado de Uribe Vélez, el lado del Centro Democrático, con cuando decía, Miguel es el nieto, cuando dijo antecitos de su muerte, o unas semanas antes, Miguel es el nieto de un expresidente que torturó 10.000 personas. El senador Miguel Uribe Turbay debe desaparecer. Y así hay 40 trinos de Petro hostigando a Miguel. Eso es una violencia verbal que acaba teniendo un efecto. Mm. Doctor Miguel, quisiera para finalizar una última pregunta de este tema. ¿Cómo vivió usted ese día? ¿Usted dónde estaba en ese momento? Que eso fue en la tarde de un sábado. ¿Usted lo llaman? ¿Cómo se da cuenta de ese hecho? Estábamos montándonos en el automóvil a las 5:30 de la tarde para ir a recoger al nieto Alejandro, que nos íbamos a ir a comer un helado. ¿Usted está acá en Bogotá también? Sí. Sí. Y a encontrarnos con el papá una hora más tarde. Mm. Cuando estábamos en el automóvil, una de las personas que estaba ahí, una niña llamó del parque el golfito y dijo, a Miguel le acaban de disparar. No supimos más, no dijo más. Como llegábamos a recoger a Alejandro, pues ya lo que hicimos fue contarle a María Claudia y salimos para Fontibón. Ya, así fue como nos enteramos. Allá llegamos y pues estaba con sus signos vitales, estaba ahí pues ya inconsciente. Allá le hicieron los primeros escáneres o tags en el cerebro y de ahí lo trasladamos a la clínica Santa Fe.
Siempre pensé yo que Miguel vivía, nunca perdí la esperanza. Me despedí esa noche del día del amanecer del 11 o el 10 por la noche domingo. A las 9 o casi a las 11 de la noche salí, dejando al Miguel que yo había visto todos los días mejorando. Jamás me imaginé, estimado Ricardo, que a las 2 de la mañana me iban a llamar a decirme que a Miguel se le paró el corazón. Mm. Comprenderás que es una tragedia enorme, jamás se me pasará el dolor hasta el fin de mis días. Y Lo que me ha tocado vivir en la vida, cuando a Diana la secuestraron y la mataron Pablo Escobar hace 35 años, porque el papá firmó el tratado de extradición con los Estados Unidos. El papá fue implacable como presidente cuando yo estuve en la presidencia con los sí. narcotraficantes. Entonces, con esta tragedia encima, Ricardo, este doble condición mía de ser víctima de la guerra y del narcotráfico es otra justificación para hacer lo que estoy haciendo, porque tengo casi que el pase para seguir adelante y decir, yo puedo y tengo que poder a la edad mía de cambiar esta situación en Colombia, porque con esto ustedes los jóvenes no van a tener un buen país si eso no se acaba. Pues doctor Miguel, muchas gracias por esta conversación. Me quedo, o antes de finalizar, para decirle que con una dinámica que hago con todos los candidatos, para unas respuestas muy cortas, cinco, y usted me dice si considera que eso es verdadero o falso, que es algo que hago con todos los precandidatos para saber sus opiniones. La primera afirmación. Doctor Miguel, legalizar la marihuana con fines recreativos en Colombia, así como lo han hecho otros estados en Estados Unidos, ayudará a combatir el narcotráfico, que era de lo que estábamos hablando, generará más impuestos y no tendrá impacto negativo en el consumo. ¿Usted está de acuerdo con eso, verdadero o falso? No estoy de acuerdo con legalizar la marihuana. No Listo. estoy de acuerdo con legalizar nada que tenga que ver con el tráfico de droga. Listo. La segunda, ¿es una buena idea firmar eventualmente la extradición de Gustavo Petro si la pide el gobierno de Estados Unidos para mantener las relaciones con ese país? ¿Verdadero o falso? Es que no se trata de una idea, no es el presidente el que decide. Si hay un tratado de extradición que Sí. yo conozco, el tratado de extradición, los Estados Unidos piden a Gustavo Petro en extradición a la Corte con unos datos, con unos argumentos. La Corte es la que decide la extradición. La Corte es quien decide quién se extradita. El presidente lo único que tiene que hacer es cumplir la extradición. Pero muchas veces los presidentes han firmado, no han querido firmar algunas extradiciones. ¿Usted la firmaría en ese caso? Sí, porque yo creo que yo soy un hombre que los tratos y los tratados se tienen que cumplir. Y si hay un tratado firmado con los Estados Unidos, hay que cumplirlo. Y con Bu- cualquier país. Bueno, la tercera, hay que mantener las relaciones con Venezuela sin importar si la presidenta sigue siendo Delcy Rodríguez. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Bueno, la cuarta, el porte de armas es necesario para que los ciudadanos se puedan defender de los delincuentes. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y la última, hay que seguir adelante con la reforma agraria que inició el gobierno Petro, incluso aplicando una expropiación express para adquirir para los campesinos tierras más fácilmente. Falso. No lo haría porque no se puede hacer. Hay que hacerlo. Cualquier cosa hay que hacerla dentro de la Constitución y la ley. Pues doctor Miguel, muchas gracias. Ahí hablamos de muchos temas, de su salida del Centro Democrático, su llegada al Partido Demócrata, su expectativa para lo que va a ser la campaña en esta primera vuelta, sus propuestas y bueno, por supuesto, esa tragedia que le tocó vivir a usted el año pasado que lo tiene ahora como candidato presidencial. Pues muchas gracias y muchos éxitos en lo que venga. Gracias, Ricardo. Estaba muy agradable, me he sentido muy a gusto. No sé a qué hora se nos pasó el tiempo. Qué agradable conversar contigo. Sí, señor, ahí pasamos media, bueno, 40 minutos ya estoy viendo de muchos temas aquí sentados a hablar y bueno, pues seguramente volveremos a conversar en otra ocasión. Espero conocerte personalmente y que sigamos conversando. Muchas gracias. Bueno, señora, a usted y a ustedes también muchas gracias por estar conectados, por compartir, por comentar este contenido. Nos vemos en una próxima ocasión, en otra charla con los candidatos presidenciales. Chao, chao.